Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bueno, pues muy buenas a todos. Este vídeo no tenía pensado grabarlo ahora, no tenía pensado publicarlo tan seguido con el vídeo que quizá incluso el mismo día que publique este vídeo estoy publicando. Que es esa escena que analizamos de Ellie de su paso al lado oscuro, que fue el segundo vídeo sobre The Last of Us 2. Os dejo aquí en la caja de descripción su enlace. Pero ayer, hace unas horas, 10 horas o así, me acabé The Last of Us 2. He soñado con The Last of Us 2, me he levantado pensando en The Last of Us 2, y aunque quería retrasar un poquito más este vídeo, lo voy a grabar ahora. No ando muy bien de tiempo esta semana, así que lo voy a subir sin ningún tipo de edición, simplemente con un fondo y ya está. Porque vamos a hablar, no voy a hablar de una escena en concreto, sino voy a hablar un poco de las últimas horas del juego y de unas conclusiones sobre el guión que yo todavía estoy digiriendo, ¿vale? Ya sabéis, The Last of Us 2, juego de 2020 de Naughty Dog para la consola de Sony, para PlayStation, en este momento 4 y seguramente saldrá para PlayStation 5, con el señor Neil Druckmann como director y creador de esta obra de arte que es este juego. Vale. Vamos directamente, vamos a hablar de las últimas horas del juego. Este vídeo es con spoiler de todo el juego, ¿de acuerdo? Es el primer vídeo en el que vamos a hablar de spoiler de todo el juego porque yo ya me he acabado el juego, muy a mi pesar, y quien vea este vídeo ya se ha debido de terminar el juego por completo, ¿vale? Así que en los comentarios sois libres de poner lo que os dé la gana, con respeto, por favor, eso sí. Bien. Vamos a hablar un poco de... tras el absolutamente, para mí, ¿vale? Subjetivamente, genial enfrentamiento entre Abby y Ellie. Me parece genial cómo este juego ha jugado, y nunca mejor dicho, con los roles del antagonista y el protagonista, cómo nos ha dado la vuelta a los que eran protagonistas a antagonistas y los que eran antagonistas a protagonistas. Me parece brutal, y que la culminación de ese primer encuentro entre Abby y Ellie sea que nosotros como personajes manejamos a Abby y la antagonista, el boss, sea Ellie, me parece genial, me parece una idea de puta madre, y me parece que puede molestar a mucha gente, y lo comprendo, pero este juego ha ido de esto durante todas las 20 horas anteriores, ¿vale? 20, 25, lo que os haya durado el juego. Entonces, bueno, ahí está. A partir de este momento, las vidas se separan y asistimos de manera intercalada un poco a lo que hacen estos personajes después de este encuentro, que hablaremos un poquito de esta redención de Abby posteriormente. Vale, por un lado vemos a Ellie. Han pasado, yo creo que año y pico, 2 años, por la edad que tiene el bebé, y vemos que se ha retirado del mundo, vemos que está viviendo con Dina y el bebé, JJ, que yo creo que es un guiño a Joel y a Jesse, quizá, Jesse y Joel. Y bueno, todo es felicidad, todo como jugadores vamos manejando a Ellie por esta casa, varias escenas muy tiernas con el niño, con Dina, etcétera, etcétera, pero algo no encaja. Y algo no encaja, y lo vemos sobre todo cuando reaparece Tommy, que pensábamos que había muerto, pero realmente no, es un personaje que no muere. Sí que está bastante perjudicado, con una cojera, le falta un ojo, porque evidentemente un balazo por detrás de la cabeza. Y este encuentro con Tommy, que sigue todavía pendiente de encontrar a Abby, es la excusa para mostrarnos que este trauma enorme que tiene Ellie y que no le deja vivir. Es algo que tiene ahí, como dice ella, no me deja dormir, no me deja comer, no puedo. He intentado huir, he intentado escapar, pero no puedo. No sé muy bien si es porque ella se siente culpable realmente de todo lo que ha pasado, tanto por la muerte de Joel como por, al final, pues eso, que ella, que era la que estaba, podía ser la clave de la cura, al final pues no se haya conseguido. Por unas cosas o por otras necesita cerrar esa herida, necesita cerrar y pasar página, y decide
entregarse a la venganza y dejar a su familia atrás. Y esto es muy duro. Como jugador, como espectador, es súper duro ver cómo Ellie, que parecía que ya vimos en el vídeo anterior cómo había hecho ese cambio al lado oscuro, ya os dije, esto va a ir a peor. Cómo al final Ellie, que creíamos que había superado todo esto, no puede con ello, no puede. Y tú como espectador estás diciendo, como jugador dices, no lo hagas, Ellie, por favor, no lo hagas. Ahora que tienes una familia, pero lo hace, lo hace. Por otro lado vemos a Abby, que está con Lev en Santa Bárbara, le vemos a los dos, por cierto a Lev con unas zapatillas muy parecidas a las de Ellie, esas zapatillas que veíamos en primer plano con plano detalle en la primera escena, no digo más, y están buscando lo que queda de los luciérnagas. Consiguen contactar finalmente con un núcleo de resistencia de los luciérnagas y cuando todo parece que va a ir bien, asistimos a un ataque por parte de otro grupo armado que se hacen llamar los víboras. Atacan a Abby y a Lev en una escena muy parecida, con unas posiciones muy parecidas a la escena de Joel, Ellie y Abby al principio del juego. Y finalmente son capturados. Volvemos a Ellie, que llega a Santa Bárbara durante meses de búsqueda. Le invade una... Y a ti como jugador, perdón, te invade una sensación terrible y horrorosa durante toda esta parte del juego, del gameplay, cuando estás buscando por ahí por Santa Bárbara. Algo muy malo está a punto de pasar, algo muy malo. A mí por lo menos tenía un nudo en el estómago de, Dios mío, ¿cómo va a acabar esto? Finalmente caemos en una trampa de los víboras, nos herimos en un costado, una herida bastante fea, pero finalmente conseguimos escapar, porque somos inmunes, utilizamos nuestra inmunidad para no tener ningún miedo, para acercar a un chasqueador a uno de nuestros captores y a él le muerden, se lo comen, nosotros nos muerden aquí un poco, pero no hay ningún problema. Y poco a poco vemos a Ellie cada vez con más sangre, no solo su propia sangre, sino la sangre de los que va eliminando en el camino, cada vez más débil, matando a diestro y siniestro, con un leitmotiv que de vez en cuando lo va diciendo: Ellie, espero que no te hayan matado, Ellie, espero que no te hayan matado, cuando te encuentre Abby. En fin, se masca la tragedia. Y finalmente tenemos ese encuentro entre ambas. Ellie encuentra a Abby en una columna ahí en medio de la playa. Está en los huesos. Abby está completamente en los huesos. Impacta mucho verla así, pero es que a Ellie también está en los huesos. Y nos ha impactado, a mí me impacta bastante al principio verla así, cuando está en la casa con Dina y con JJ. Y bueno, aunque al principio parece que... No, parece no. Ellie salva a Abby. Puedes llegar incluso a pensar que la va a dejar ir, que esto al final Ellie lo va a superar, pero no. Y el juego nos lo muestra de una manera muy gráfica, sin necesidad de ningún tipo de diálogo y de ningún tipo de palabra. Una imagen que apenas dura un par de segundos, que es el rostro completamente ensangrentado y deformado de Joel cuando murió. Se nos muestra en pantalla como si fuese Ellie al que le viene esa imagen a la cabeza, y Ellie decide que no puede dejarla escapar. Y después de amenazar a Lev, se enzarzan las dos en una pelea brutal. Ese enfrentamiento es todavía más brutal que el primero que habíamos visto. Además es un enfrentamiento, primero Ellie con un arma blanca y luego directamente con las manos desnudas, y lo hacen con unos planos súper cortos, esta vez sí. Y a ti como jugador tienes una mezcla entre brutalidad y tristeza. O sea, a mí me embargó una tristeza terrible de decir: Dios mío, ¿cómo hemos llegado aquí? O sea, ¿cómo se puede llegar a algo así? ¿Qué putadas te tiene que pasar en la vida para acabar con esto, para acabar en esta situación? Bueno, es que se me ponen los pelos de punta, os lo juro. Son como dos animales moribundos luchando, heridos ambos, en los huesos, esqueléticos. Vamos, me parece una secuencia brutal.
Y al final, cuando Ellie parece que va a acabar con la vida de Abby, de nuevo el rostro de Joel, pero esta vez un rostro sonriente, en calma, es el que se le viene a la mente de Ellie y decide salvar a Abby. Y les deja ir en esa barca y que se pierde en la niebla. No sé muy bien, y aquí cabe a diferentes interpretaciones, el por qué al final Ellie decide dejarlas marchar. Para mí me gusta pensar que es porque se da cuenta de que lo que llevó a Joel precisamente a su propia muerte, lo que al final acabó con todas las personas que tenía a su alrededor, no es otra cosa que la venganza. Y yo creo que por eso decide que no merece la pena la consumación de esa venganza, que no va a conseguir cerrar heridas con esa venganza y que bueno, que al final Joel ni siquiera estaría orgullosa de ella por hacer eso que está a punto de hacer, que es matar a Abby. Así que finalmente yo quiero pensar así, yo quiero pensar que realmente al final Ellie se redime, finalmente, luego, y ahora vamos a ver. Ahora bien, ese plano de Ellie de espaldas, sentada en la orilla de la playa, con ese fondo tan gris, con esa niebla, ella llorando, es de lo más desolador que se ha visto en este juego, sin lugar a dudas. Al final Ellie vuelve a casa. Tras esa absoluta caída en los infiernos, es el momento un poco de recuperar la vida que teníamos, pero no, no. La casa está vacía. Dina, como le dijo a Ellie antes de marchar, no pienso pasar por esto otra vez. Así que finalmente se marcha. Y Ellie empieza a dar vueltas por la casa. Empezamos a dar vueltas nosotros como jugador y encontramos la guitarra. Esa guitarra con la que abríamos el juego, con la que habíamos hecho ese primer análisis que hicimos hace unas semanas, con esa polilla en el mástil de la guitarra. Y Ellie intenta, o intentamos, porque de nuevo nos da la opción de manejar los toques de las cuerdas de la guitarra, intentamos tocar esa melodía que nos ha estado, no voy a decir persiguiendo, pero que nos ha estado acompañando durante todo el juego, que es la canción de Joel. Y es muy triste como ver cómo Ellie ni siquiera puede tocar esa melodía, porque la pérdida de esos dos dedos, que no deja de ser una marca más de esa caída a los infiernos, una marca que se le quedará por siempre, no le permite tocar la guitarra incluso, porque esas cuerdas a las que tiene que pulsar para tocar en los diferentes acordes no puede. La melodía suena distorsionada, suena rota. Eso también se ha roto. En ese momento asistimos al último flashback del juego, un flashback muy importante que es la última conversación que tuvieron Ellie y Joel en Jackson, en donde Ellie se sincera a Joel y le dice que debería haber muerto, que ella debería haber muerto en ese hospital, que por lo menos así su vida tendría un puto sentido. Y Joel le dice que si tuviese una segunda oportunidad, volvería a hacer lo mismo. A lo que Ellie le responde que es posible y cree que no pueda perdonarle nunca, pero que aún así le gustaría intentarlo. De nuevo un diálogo plagado de silencios, plagado de momentos de calma, con ese nos vemos por ahí, ese ya nos veremos, de Joel al final despidiéndose, que tú sabes que no. Es extraordinario, es que no me canso de repetir lo bien hecho que está este juego, joder. Más quisieran un montón de series y un montón de pelis, hostias, tener esta delicadeza y esta maestría a la hora de dirigir escenas. En fin, al final volvemos otra vez a esa casa vacía, donde Ellie deja la guitarra en una ventana. Te das cuenta que Ellie lo ha perdido todo. Ha perdido a Joel, perdió a todos sus amigos, ha perdido a Dina, ha perdido a JJ, ha perdido incluso su razón de ser y es, bueno, pues el momento de avanzar, el momento de pasar página, de intentar volver a empezar. Y nosotros pues nos quedamos ahí con esa guitarra apoyada
en la ventana, y desde allí, como si fuese yo el que está mirando cómo su hija se aleja de allí, y como si fuese como un testigo mudo de todo, vemos a Ellie un tanto desenfocada en ese campo de cereales, en ese campo de trigo, alejarse hacia la búsqueda de una nueva vida, hacia la búsqueda de, bueno, de volver otra vez a intentar ser feliz. Y entonces es cuando yo me eché a llorar, ¿vale? Las últimas 3 horas del juego son inigualables. O sea, ahora entraremos a debatir y a analizar un poco el guión, el análisis global del guión, que es lo que voy a analizar yo, pero para mí estas 3 últimas horas del juego es de lo mejor que se ha hecho a nivel narrativo y a nivel de guión de la década, sin lugar a dudas, ¿vale? Sin lugar a dudas. Ahora vamos a hablar de todo en general. Bien. Por favor, no quiero entrar en polémicas, ¿vale? No voy a entrar en la polémica de la sexualidad de los personajes, no. Voy a hablar solamente de guión, de su estructura de guión, etcétera, etcétera. Y tampoco quiero entrar en la polémica de... no, es que el primero... A ver, es verdad que es inevitable hacer comparaciones con el primer juego, porque además es una continuación directa del primer juego, ¿vale? Es inevitable, pero hay a veces que es un poco absurdo hacer comparaciones. Y aunque... en las cosas en las que se puede comparar, yo mismo lo voy a comparar, va a haber en cosas en las que no. Y me explico. La estructura de guión. Mucha gente ha criticado este juego por su estructura, por tener una mala estructura de guión. Vamos a ver, la estructura de guión de ambos juegos no tiene absolutamente nada que ver. La estructura de guión de The Last of Us 1 es una estructura lineal, tanto en tiempo como en espacio. Es decir, asistimos desde el principio, excepto el inicio, que es una parte que ni siquiera es un flashback, que es el inicio de cómo Joel pierde a su hija y luego pasan 20 años. Todo lo demás es lineal. Y manejamos el 85% de la aventura, manejamos a un jugador, a un personaje que es Joel, y el otro 15% manejamos a Ellie, pero juntos, en la misma línea de tiempo y en la misma trama, ¿vale? The Last of Us 2 no tiene linealidad en absoluto. Es decir, no es lineal ni en cuanto a personajes ni en cuanto a tiempo. Desde el principio manejamos, excepto el pequeño trocito que manejamos a Joel al principio, manejamos tanto a Ellie como a Abby. 2 personajes diferentes. Pero es que incluso dentro de los personajes los manejamos en diferentes momentos del tiempo, ¿vale? Con unos flashbacks que están muy bien planteados y iremos a eso los flashbacks. Por tanto, comparar las 2 estructuras de guión es absurdo. Esto es una de las comparaciones absurdas de comparar uno con el otro. Y en cuanto a lo que nos quiere contar, vamos a ver. Para mí, The Last of Us 2 nos cuenta una historia a través de 2 historias, ¿vale? Nos cuenta un poco cómo la vida te cambia. Cómo la vida te cambia, tanto para bien como para mal, ¿vale? Este viaje ya lo habíamos visto en el primer juego, pero solo en un sentido. Es decir, habíamos visto cómo la vida a Joel le cambia y cómo se redime de todos sus crímenes salvando a Ellie. Le habíamos visto un cambio para bien. Y está muy bien, porque es lo que quería contar y ya está. En esta historia, no. En esta historia nos cogen 2 historias, 2 personajes y nos lo van a enfrentar uno al otro. Por un lado nos ponen a Ellie, que nos lo sitúan en el lado del bien, en el yin, ¿vale? No sé si es el yin o el yang, pero bueno, en uno de los lados, en el yin, y a Abby nos lo ponen en el lado del mal. Es decir, a Ellie nos lo ponen en el lado del bien en el sentido de empatizamos con ella desde el principio. Y con Abby, al contrario, nos lo ponen en el lado del mal. Es el personaje que mata a Joel. Tenemos el yin y el yang. Y esto sería aquí, en este posicionamiento de personajes, es cuando acaba. Si dividimos el guión en 3 partes, la primera parte, la presentación, acabaría ahí. Ahí tenemos el primer gran nudo. Ya se han presentado a los personajes, uno en el bien y otro en el mal. A partir de ese momento, a partir de que Ellie pierde a su padre, a Joel, comienza su viaje hacia el lado oscuro, hacia el mal. Nos guste o no nos guste, queramos entenderlo o no queramos entenderlo. Y con Abby sucede lo contrario.
Cuando Abby pierde a su padre, mata a Joel, estamos en el lado del mal y a partir de ese momento empieza un viaje hacia la redención, hacia el lado luminoso, a partir de esta relación que establece con los dos chicos Scars, con los Serafitas, ¿vale? Hay un momento en que ambas historias se cruzan, hay un momento en el que Abby pasa a... Si esto fuese una estructura que se va a unir, hay un momento en el que Abby se pasa al lado bueno donde está Ellie y que Ellie se pasa al lado malo donde estaba Abby. Y que vemos a Ellie hacer barbaridades, la misma barbaridad que hizo Abby cuando mató a Joel. ¿Vale? Y además es que el juego está repleto de paralelismos de la historia de Abby con la historia de Ellie. A Abby la vemos en un acuario. Es lo mismo, un paralelismo claro con cuando vimos a Ellie en el museo. El tema musical que utiliza Santolaya tanto para Ellie como para Abby es muy parecido, con acordes parecidos. Es decir, también hay un paralelismo. El tema de los sueños y los flashbacks, en ambas se utilizan y en ambas se utilizan de una manera muy clara, mostrándonos momentos de la vida más felices de cada una de ellas dos. O mostrándonos momentos de trauma en el que se pierde al padre por parte de Abby, en Ellie cuando discute con Joel la primera vez y se aleja de él cuando descubre la verdad. Es decir, está lleno de paralelismos. Y Abby llega un momento en que se convierte en Joel. Es decir, Abby hay un momento cuando se queda a solas con Lev y ya Yara ha muerto, que Abby es el nuevo Joel. Es decir, quiere salvar por todos los medios a esta chica, a este chico, perdón, a Lev, e incluso Lev se convierte en la nueva Ellie. O sea, es decir, al final las dos historias convergen y esto es maravilloso, ¿vale? Porque sobre todo este juego, nos guste o no nos guste, es una historia de pérdidas, una historia de perdedores, ¿vale? De grises, de constantes grises, como ese plano final de la barca alejándose y dejando a Ellie rota en el suelo. Que ese es el plano con el que, por cierto, es el plano de menú de inicio, esa barca, ¿vale? Es un plano es un juego, perdón, de finales infelices, de vidas infelices. Todo lo contrario al primer juego. Es un juego con una narrativa, tanto las escenas de CGI como el in-game, la narrativa in-game, magnífica, plagada de narrativa mucho más que el primer juego. Y es una historia adulta, íntima, contada de una manera muy pausada, con unas escenas, como hemos dicho, de silencios y que te golpea porque no es lo que te esperas. Esto no es lo que la gente quería. Y Naughty Dog me parece muy loable que haya cogido y haya dicho: estos héroes que te planteamos en el primer juego, ahora vas a ver que no son héroes. Ni los héroes son tan héroes, ni los villanos son tan villanos. Y por tanto, a mí me flipa, ¿vale? En cuanto a personajes secundarios, pues bueno, muy por encima, funcionan tanto o más que en el primer juego. Sobre todo, Dina y Tommy en la parte de Ellie y Owen y Lev en la parte de Abby. El resto, pues bueno, están ahí, quedan ciertamente anecdóticos, pero bueno, no pasa nada porque no, cada uno aporta lo que tiene que aportar, ¿de acuerdo? Problemas, cosas negativas del juego, que las tiene. A nivel de guión, las tiene, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿vale? Hay un problema en cuanto a compensación del volumen de las historias con respecto al juego. ¿Qué me refiero con esto? Vale, este juego tiene dos pilares. Por un lado tienes la jugabilidad de aventura / supervivencia acción, ¿vale? Y por otro lado tienes la historia. Lo primero, la jugabilidad, las escenas de acción, todo esto, todo lo que tú puedes jugar, está mucho más... Hay mucha más cantidad y tiene mucha más importancia que en el primer juego. Está además mejorado, ¿vale? Con una inteligencia, con una IA bastante mejor que la del primer juego. Eso se ha potenciado muchísimo, cosa que es normal. Vamos a ver, han pasado 7 años. Si eso no se ha mejorado, vamos a ver qué tontería. Lo segundo, la historia, para mí, lo que hace esta historia es reducirla porque es una historia mucho más sencilla y simple, no en el sentido de que sea una historia simple, sino porque no es una historia tanto de acontecimientos, de esto pasa esto y pasa esto y pasa esto, sino de un viaje emocional interno. Es decir, que
si escribiésemos de lo que va este juego y la trama de este juego, pues probablemente nos dé una línea o 2 líneas y en el trama del juego primero nos dé un párrafo, porque esta se centra más no en lo que pasa, sino en cómo los personajes van transitando por lo que va pasando. Por tanto, esto puede hacer que algunas secciones del juego uno sienta que están metidas de relleno y que la historia no avanza. Lo entiendo perfectamente. Vale, entiendo esta crítica. Para mí no me lo ha parecido porque yo lo he entendido qué es lo que querían hacer. ¿Vale? Que no esta historia o te la dilatan un poco en el tiempo o te hacen que los personajes tengan momentos de simplemente acción y que no avance nada la historia, o si no, no hubiese sido creíble. ¿Vale? Bajo mi punto de vista. Y que luego a mí, como el gameplay está tan bien hecho, pues no me ha parecido pesado ni repetitivo. ¿Vale? Y el ritmo creo que puede ser otro problema. Todavía no sé, porque estoy todavía un poco en caliente, no sé realmente si las dos historias están bien intercaladas en el sentido de jugar primero toda la parte con Ellie y luego en el nudo de la historia toda la parte con Ellie y luego toda la parte con Abby. No sé si ha sido... Por una parte me gusta y por otra parte quizá no ha sido la mejor decisión. Y quizá a lo mejor si se hubiesen intercalado más las historias, día 1 de Ellie, día 1 de Abby, día 2 de Ellie, día 2 de Abby. A lo mejor así, quizá se hubiese sentido que el ritmo no bajaba mucho con Abby. ¿Por qué creo que baja el ritmo con Abby? No será por el gameplay, porque creo que Abby tiene los momentos y las escenas mucho más variadas y técnicamente mucho más potentes que Abby. O sea, todo... Me estoy acordando de esa huida nocturna con los serafitas persiguiéndote cuando te acaban de salvar de ser colgada, o esa entrada a caballo en el pueblo ardiendo en el refugio de la isla. O sea, tiene momentos brutales. Pero me resulta... La historia de Abby me resulta bastante menos interesante que la de Ellie. Y como a mí me parece más interesante... A ver, que no está mal, no es una historia que esté mal y que se intenta explotar el tema de redención, pero claro, entre ver una historia de redención y ver una historia de paso al lado oscuro, siempre más interesante la del paso al lado oscuro. Y por tanto, a mí me interesa mucho más la historia de Ellie, que aunque pueda ser más sencilla, tiene mucho más potencia que la de Abby. Por eso, la parte de Abby se puede llegar a hacer un poco repetitiva y un poco pesada, y que la gente diga, quiero que esto pase. Vale, yo he visto a mucha gente decir, pero yo es que no quiero jugar con Abby. Estupendo, pues no juegas a este juego. Este juego va de esto. Este juego va que aquí hay dos protagonistas, no hay una, hay dos. Si no te gusta, pues no lo juegues. Pero es verdad que aquí hay ciertos problemas quizá de ritmo y de interés. Y luego una cosa también de la historia de Abby es que yo no me acabo de creer que Abby no mate a Ellie justo cuando acaba, justo antes del desenlace, justo antes de estas 3 últimas horas que hemos hablado aquí. Porque directamente llegue Lev y le diga no lo hagas, no me lo acabo de creer. No me acabo de... Que sí, que sé lo que quieres hacer, que sí, que es un cambio de chip, que sí, que no lo haces porque no quieres que Lev te vea como un monstruo, pero a mí yo no me lo acabo de creer. Yo creo que en esas circunstancias, en ese momento, después de tener a Ellie ahí entre las cuerdas y después de toda la guerra que le ha dado y de haber matado a todos sus amigos, yo no sé si hubiese matado tanto a lo mejor a Dina, ¿no? Porque está embarazada, vale, me lo creo, pero a Ellie sí. Pero bueno, eso ya es una cuestión de gustos. Conclusión, que ya llevamos media hora de vídeo. Conclusiones sobre este juego. A mí me ha flipado, me ha encantado. Me ha encantado y lo tengo que decir. Y a nivel atmosférico, técnico, mecánicas jugables, diseño de producción, diseño de arte, para mí este juego, vamos a compararlo con el primero, supera con creces al primero. No era de extrañar, volvemos a lo mismo, han pasado 7 años, no era de extrañar. Y a nivel de historia, por un lado, por lo que cuenta, me quedo con esto. Me parece mucho más interesante esta historia. Me parece mucho más interesante una historia de pérdidas, una historia de finales infelices, una historia de donde convergen dos personajes y donde vemos que el personaje que teníamos idealizado
desciende a los infiernos, intenta levantarse, no puede y al final lo pierde todo. Esto me parece mucho más interesante que la otra historia. Y el cómo lo cuenta, a pesar de estos problemas que he dicho de ritmo, que creo que los tiene, y a pesar de esta parte de la historia con la que uno no puede llegar a empatizar tanto quizá, que es la parte de Abby, a pesar de eso, perdón, tanto por la estructura como por el manejo de los saltos en el tiempo y los flashbacks, que está genial, porque los flashbacks están justo en el momento exacto. Que ese flashback que vemos en ese momento no lo podía haber planteado antes, sí, pero está justo colocado en ese momento porque tiene relación exacta con lo que hay anteriormente, y si te lo hubiesen puesto un poquito antes hubiese cambiado el sentido de ese flashback. Están muy bien escogidos y para mí no rompen para nada el ritmo del juego en absoluto, ya lo dije en unos otros vídeos. Pues por todo esto, por la narrativa constante, por cómo te deja el juego este mal cuerpo y por todas estas enseñanzas y estas preguntas que te hace el juego, yo también me quedo con este. Es decir, en general a mí me ha gustado más esta segunda parte que la primera. Ahora bien, y esto es muy importante y da que pensar y da para reflexionar, este juego no funcionaría ni la mitad de bien si el primero no fuese tan bueno, no fuese tan excelente y no fuese tan espectacular. Porque precisamente todo lo bueno que tuvo el primer juego y todos esos personajes que se quedaron en el primer juego, precisamente gracias a que están tan bien hechos, en este juego, cogerlos, transformarlos, romperlos, apuñalarlos, hacerlos sangrar, crearte ese odio, todo eso solo es posible si se parte de una base como fue el primer de las sofás. Así que, aunque este juego me haya gustado más, creo que son un producto indisoluble, un producto inseparable, indisoluble y que creo que todos deberíamos disfrutar si tenéis una Play 4 o una Play 5 porque es maravilloso. Y hasta aquí este viaje que hemos hecho por estos 3 vídeos. Repito, cualquier cosa que queráis decir abajo en comentarios. No me he metido en otra cosa que no sea el guión y un poquito el tema de la jugabilidad, pero nada más. No me he metido ni en polémicas en fin, ya sabéis. Así que si queréis dejar comentarios o lo que sea, aquí abajo. Yo respeto que haya gente que esto no lo considere una obra maestra. Yo no lo considero una obra maestra, pero tampoco considero una obra maestra el primero. Quiero decir, para que sea una obra maestra tienen que pasar tiempo y para mí el primero marcó un hito en la historia de los videojuegos y creo que este también lo va a marcar por diferentes motivos, porque por fin tenemos una historia adulta y por fin alguien ha cogido lo que todo el mundo esperaba y ha dicho, pues no, te voy a contar otra cosa que te va a joder mucho, pero que es lo que quiero contar. Y han tenido la libertad de contárnosla. Así que por ello, muchísimas gracias a todos los que habéis seguido estos 3 vídeos, aunque en este lo voy a hacer sin edición, ya os he dicho, no haya estado Sergio SC implicado, darle las gracias por todo el material que nos ha dejado. Y nada, que pronto volveremos con nuevos juegos, con nuevos temas, con nuevas cosas a nivel cinematográfico, que cualquier sugerencia será bien recibida, que os suscribáis, deis a la campanita, al like, comentéis, debatamos en Twitter, @cine.degiro, estamos disponibles para vosotros. Y ya sabéis que si os gusta el cine y los videojuegos, nosotros somos puro cine y videojuegos. Yo soy Álvaro y esto ha sido Punto de Giro. Myself, everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for any more, 'cause I believe, 'cause I can see our future days of